Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Y por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenas noches, Buenas Mariana. noches, Darío. México sorteó en el primer semestre un escenario recesivo, pero ¿qué podemos esperar para la segunda parte del año? Quédese con nosotros. La Organización Mundial de Comercio informó que la proporción del comercio mundial que se realiza en las condiciones de su organización ha caído al 72% y podría descender aún más en el contexto de la mayor perturbación del sistema comercial internacional de los últimos 80 años provocada por los aranceles de Estados Unidos. El presidente Donald Trump confirmó que solicitará a la Suprema Corte que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la revocación del acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro. A través de sus redes sociales, la mandataria agradeció a los empresarios del sector por la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina que entró en vigor el 1 de marzo de este año. El INEGI y el Banco de México informaron que durante agosto la confianza del consumidor en nuestro país se ubicó en 46.7 puntos, lo que significó un crecimiento mensual de 0.7 unidades. Sin embargo, en su comparación anual, la confianza de los consumidores retrocedió 0.7 puntos. 2025 complejo y volátil, vea lo que le preparamos un año en materia económica. De acuerdo al INEGI, durante el primer semestre de 2025, la economía mexicana mostró señales moderadas de recuperación. El Producto Interno Bruto registró 0.9% interanual, reflejando un descenso al compararse con el 1.5% del mismo periodo de 2024. El modesto crecimiento económico estuvo impulsado principalmente por el sector agrícola, que tuvo una expansión del 36.6% anual. En cuanto a la inflación acumulada, entre enero y junio alcanzó 15.1%, mientras la interanual se situó en 39.4%, lo que presiona al poder adquisitivo y complica la reducción de tasas de interés. Pese a ello, Banco de México ha aplicado recortes graduales. De 9.50% en febrero, bajó a 8% en junio. Y finalmente, en un ajuste más cauteloso de 25 puntos base, a 7.75% en agosto, con el objetivo de no comprometer la estabilidad económica. Estamos prácticamente cruzando el primer semestre de este 2025. Vamos a tratar de hacer un corte de caja. En materia económica, nos da mucho gusto recibir esta noche a Francisco Lelo de la Rea. Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CEFS. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en el programa, Darío, Buenas Marilena, noches. Rogel. Al contrario, un Gracias. gusto y gracias. Estamos iniciando un nuevo gobierno. Prácticamente está cumpliendo la presidenta Claudia Sheinbaum un año. ¿Cuál sería, digamos, el análisis, el balance de este primer semestre del 2025 en materia económica? Bueno, en términos de materia económica, como saben, tuvimos recientemente la publicación del crecimiento del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es la medida más amplia económica para evaluar cómo va caminando la economía. El crecimiento en el trimestre, en el segundo trimestre, fue de 0.6. ¿Y esto qué implica en términos anuales? Es decir, comparando abril-junio del 2025 con abril-junio del 2024, un crecimiento de 1.2. La buena noticia es que se logró, ante las expectativas que se escuchaban mucho en el mercado, que México caería en recesión. Creo que ese hecho va a ser prácticamente ya no es posible caer en recesión, al menos en lo que resta de este año. Vemos que va a haber un crecimiento, entonces esa es una buena noticia. ¿Cuál es, digamos, lo que preocupa? Que el crecimiento es débil para lo que requiere México. Y el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, si dividiéramos esto entre todos los mexicanos, ese está cayendo, ese no está creciendo. Entonces, esa es la parte, digamos, que preocupa. México requiere aumentar su tasa de crecimiento para poder
obviamente generar mayor bienestar y evitar que caiga el Producto Interno Bruto per cápita, por persona. Claro. Entonces, un balance rápido, bueno, no caímos en recesión, pero un crecimiento débil. Claro. ¿Y qué motores tendrían que encender para poder dinamizar la economía? Se habla mucho del Plan México, Sí. se habla mucho también, por supuesto, de la revisión del TEMEC. ¿Qué Sí. tendríamos enfrente? Yo creo que lo más importante ahorita sin duda es poder echar a andar el Plan México. Si vemos la inversión, el índice de inversión, de hecho también ya está en terreno negativo. Viene cayendo y ya tenemos tasas de reducción negativas de aproximadamente 6% anual. Entonces, si no estamos invirtiendo, ese es el motor principal. Recordemos, la inversión, ¿qué hace? Pues amplía la base de producción en el presente y en el futuro. Entonces, cuando tenemos tasas negativas, se está destruyendo capital productivo. Entonces, necesitamos reactivar la inversión y la inversión privada sobre todo. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno federal está en un proceso de consolidación fiscal. El año pasado tuvimos un déficit muy, muy importante por el término de las obras del gobierno anterior. Entonces hay una consolidación en marcha. Es muy importante lograrla porque también la solvencia fiscal del gobierno es importante. Entonces, ¿qué se requiere? Inversión privada. Hay recursos en la banca, hay recursos ahorrados. ¿Y cómo lo hacemos? Una vía es sin duda el Plan México, pero requerimos certidumbre jurídica. Y yo diría que el sector energético es uno de los sectores prioritarios también para atraer inversión extranjera, que también es fundamental para complementar la inversión nacional. Entonces, a través de estos contratos mixtos, ojalá que sean reglas claras que permitan una inversión privada con certidumbre y rendimientos, digamos, asegurados, y que eso, pues, atraigan mayores niveles de inversión. Y mientras esto se estabiliza o mientras estas bases se estabilizan y se ponen, ¿cómo se encuentra el sector? ¿Cuál fue el balance de este primer semestre? Pues muy malo para la construcción. El sector privado en la parte de construcción, digamos, tuvo reducciones importantes. En la parte de materias primas muy bien y minería, exceptuando petróleo bien, se están generando materias primas de exportación. La parte automotriz, ahorita salieron las cifras, en exportación tuvo una reducción. La parte automotriz, inclusive por digamos, los vendavales que vienen de parte del presidente Trump y de los Estados Unidos. Y el sector terciario, aunque está, digamos, manteniendo una tasa de crecimiento moderada, pues está, digamos, ralentizando. Entonces, en esa parte vemos una economía que se está ralentizando, no estamos cayendo en recesión, pero sí ralentizada, con el sector construcción y algunos sectores de manufacturas, pues padeciendo esta ralentización, y la parte automotriz, pues la parte externa, ¿no? Las tarifas de Trump, ¿no? ¿Dónde puede crecer México? ¿En qué industrias? Ha hablado mucho de la revisión del Tratado de Libre Comercio, en donde México va a tener que prescindir de ciertas industrias que fueron, pues, pivote de crecimiento en los últimos años. Pero hay otras oportunidades que a Estados Unidos incluso le interesa que México crezca. Sí, sin duda, la parte aeroespacial y la parte también de microchips. Yo creo que México tiene una oportunidad ahí de repetir el modelo de alguna manera que es en la parte automotriz, en la parte aeroespacial. Es impresionante cuando vemos el crecimiento en Querétaro y en Jalisco, cómo están aumentando las inversiones en ese sector. Entonces yo creo que ahí tenemos dos sectores claramente que deben ser impulsados y pueden replicar el éxito que hemos tenido en la parte automotriz. En la parte automotriz, sin dejarlo de lado, tenemos también que empezar a tener inversiones en toda la parte de electromovilidad y ir transitando de los motores de combustión a la parte eléctrica. Entonces, esas son, yo creo que áreas muy importantes. Y otra, digamos, fuera de la manufactura y en la parte de servicios, sin duda México es una potencia turística. Turística. Y ahí yo creo que si pudiéramos también consolidar inversiones, seguridad, sobre todo la seguridad
Si se invierte en seguridad, México podría captar mucho más número de turistas. Claro. Yo vería esos como claros sectores ganadores si se hace lo correcto, ¿no? Claro. Y en este incentivo a las inversiones, ¿qué tan importante es que esté bajando la tasa de interés del Banco de México? Yo creo que es importante porque está bajando el costo del crédito, entonces eso puede dinamizar, pero sin duda yo creo que la expectativa es, vamos a esperar a ver cómo se consolida la nueva Corte. Recordemos, no solamente es la Suprema Corte, también es la mitad de los jueces a nivel, Sí. digamos, nacional. Eso va a ser fundamental, pero sin duda que baje la tasa es una buena noticia en términos de inversión, ¿no? El costo del crédito que baje, ¿no? Y entonces, para este cierre del año, para esta nueva mitad del año, de frente a la revisión, todavía un tema internacional complejo, ¿qué es lo que podríamos estar esperando los mexicanos de a pie, Francisco? Yo creo que el combate a la inflación es sin duda fundamental. Entonces, lo que está haciendo el Banco de México es importante y el control de la inflación. Decimos los economistas y ustedes, bueno, sabemos, el peor impuesto es la inflación. Claro. ¿Y a quién más afecta? A las clases más necesitadas. Entonces, el control de la inflación sería el primer paso. Y eso para mantener, pues obviamente, el poder adquisitivo, ¿no? En una segunda instancia, yo diría, esta certidumbre en el Plan México puede ser muy benéfica si la presidenta lo empuja y sobre todo en la parte energética. Tendría que estar ya saliendo, ¿no? Parece ser que se presentaba en septiembre, a finales de Sí, agosto. digamos, se está afinando, entiendo, con participación del sector privado para poder, pues, generar estos niveles de inversión que requiere México, ¿no? Entonces, sí, esa sería, yo creo, fundamental, dinamizar la inversión. Y la inversión privada, que es el que tiene, pues, los recursos ahora, ¿no? ¿Hay confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en el futuro inmediato de México? Yo creo que hay confianza en la parte de consolidación fiscal, hay confianza en la autoridad monetaria, hay expectativa en la parte judicial. ¿Qué se comenta? Pues digo, independientemente, ya pasaba en México que los juicios, pues nadie quiere entrar en juicios, entonces en la parte entre empresas, pues hay arreglos entre empresas. ¿Qué preocupa? Cuando hay contratos con el gobierno. En principio, cuando una corte nueva va, digamos, a decidir un juicio de un privado con el gobierno, vamos a esperar las resoluciones. Ese es donde yo creo que hay una gran expectativa. Pero en la confianza de la consolidación fiscal, la fortaleza, digamos, fiscal de México no está en duda, no estamos a punto de perder el grado de inversión, digo, está esa parte sólida. Y la confianza en la autoridad monetaria sin duda también es muy, muy, muy sólida e importante, ¿no? Francisco Lelo de la REA, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Gracias. No, al Gracias. contrario, gracias a ustedes Francisco. por la invitación y un saludo al auditorio. Buenas noches. Pues la buena noticia definitivamente es que en el primer semestre del año pues salvamos la recesión, pero estamos creciendo muy poquito y de ahí una serie de elementos que se tienen que encadenar para generar más inversión. Pero por lo menos no estamos en recesión, estamos en una desaceleración. Muchos analistas creían que íbamos a caer en esa recesión. Así es, ahora falta el Plan México, toda la estructura de salud, todas estas bases que puedan darle fortaleza a la economía, certidumbre y que verdaderamente llegue inversión, empleo y por supuesto que los mexicanos lo podamos sentir en el bolsillo. Sí, definitivamente todo esto se podría sintetizar en confianza para las Certidumbre, empresas, para el inversionista, certidumbre, y en eso tendrá que pues, trabajar el gobierno y esperemos, como mencionan, que todo esto se encadene para poder generar un mayor entorno para las familias y para las empresas. María Elena, Así es. Darío, Muy buenas Buenas noches. noches, Rogelio, María Elena. Buenas noches, Darío, Rogelio. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.